Ahí estaba yo, frente a 200 personas, con mi vestido blanco de 3.000 euros, mirando directamente a los ojos de mi prometido y diciéndole a todos los presentes que había cambiado de opinión. Pero para entender por qué llegué a ese momento, tengo que llevarte de vuelta a donde todo comenzó a desmoronarse, porque esta historia no empezó el día de mi boda. Empezó 3 años antes, en una cafetería de Madrid donde conocí al hombre que pensé que sería el amor de mi vida. Era un martes lluvioso de octubre cuando Miguel Morales entró por primera vez a mi vida. Yo estaba sentada en mi mesa favorita del Café Central, trabajando en los planos de un proyecto residencial que tenía que entregar al día siguiente. Llevaba puestos mis lentes de trabajo, el cabello recogido en un moño despeinado, y probablemente tenía manchas de café en mi suéter beige. No era precisamente mi mejor momento estético. Había estado luchando con un problema de diseño durante horas cuando alguien se acercó a mi mesa. Levanté la vista y vi a un hombre alto, de cabello oscuro perfectamente peinado, vestido con un traje gris que claramente había costado más que mi alquiler mensual. Tenía una sonrisa segura y ojos marrones que me miraban con una intensidad que me hizo sonrojar inmediatamente. «Perdón», dijo con una voz profunda y educada. «¿Eres arquitecta?» «Sí», respondí, preguntándome cómo lo había adivinado. «¿Cómo lo supiste?» «Los planos», señaló hacia mi mesa llena de papeles. «Y porque tienes esa expresión de concentración total que solo tienen los arquitectos cuando están resolviendo un problema espacial complejo». Me reí a pesar de mi nerviosismo. «¿Y tú cómo sabes eso?» «Soy abogado especializado en derecho inmobiliario. He trabajado con muchos arquitectos a lo largo de los años». Se quedó de pie junto a mi mesa por un momento antes de añadir: «¿Te molesta si me siento? Me encanta ver trabajar a los profesionales creativos». Había algo en su seguridad, en la manera en que se expresaba, que me resultó inmediatamente atractivo. Había crecido rodeada de hombres más tímidos, menos seguros de sí mismos. Miguel irradiaba una confianza que encontré magnética. «Claro», dije, moviendo algunos papeles para hacerle espacio. Se sentó frente a mí y pidió un espresso cuando pasó la camarera. «Miguel Morales», dijo, extendiéndome la mano. «Ana Delgado», respondí, notando que su apretón de manos era firme y cálido. «¿En qué estás trabajando, Ana Delgado?» Le expliqué el proyecto. Un complejo de apartamentos sostenibles en las afueras de Madrid. Mientras hablaba, él escuchaba con una atención que me halagaba. Hacía preguntas inteligentes sobre zonificación, regulaciones de construcción y aspectos legales que yo no había considerado completamente. «Es fascinante», dijo cuando terminé de explicar. «Aunque debo decirte que estás enfrentando algunos desafíos regulatorios que podrían complicar la aprobación». Procedió a explicarme varios aspectos legales del desarrollo inmobiliario que efectivamente podrían afectar mi diseño. Era información valiosa que mi jefe habría apreciado conocer antes de presentar el proyecto al cliente. «¿Cómo sabes tanto sobre esto?», pregunté, genuinamente impresionada. «Mi firma maneja muchos desarrollos de este tipo. De hecho, acabamos de cerrar un proyecto similar en Pozuelo». Se inclinó hacia adelante, bajando un poco la voz. «Si quieres, puedo hacerte una introducción con algunos contactos que podrían ser útiles para tu carrera». Era la primera vez que alguien me ofrecía ayuda profesional sin que yo la pidiera. En mi experiencia, la industria de la arquitectura era increíblemente competitiva, especialmente para las mujeres. La mayoría de mis colegas masculinos no estaban particularmente interesados en ayudar a avanzar mi carrera. «Eso sería increíble», le dije. «¿Pero por qué harías eso? Ni siquiera me conoces». «Porque veo potencial en ti», respondió con esa sonrisa segura. «Y porque me gusta ayudar a los talentos jóvenes a desarrollarse». «Talentos jóvenes». La frase me gustó y me molestó al mismo tiempo, pero en ese momento elegí concentrarme en la parte que me gustaba. Pasamos las siguientes 2 horas conversando. Miguel me contó sobre su trabajo en una de las firmas de abogados más prestigiosas de Madrid, sobre sus casos más interesantes, sobre sus planes de eventualmente abrir su propia práctica. Yo le hablé sobre mis proyectos, mis aspiraciones de diseñar viviendas accesibles, mi sueño de algún día ganar reconocimiento internacional por mi trabajo. «Es admirable», dijo cuando le conté sobre mis ambiciones. «Aunque supongo que eventualmente tendrás que encontrar un equilibrio entre tu carrera y otros aspectos de la vida». «¿Qué quieres decir?».
Bueno, una carrera en arquitectura es muy demandante, y cuando te cases y tengas hijos, probablemente querrás dedicar más tiempo a la familia. Era una suposición extraña de hacer sobre alguien que acababa de conocer, pero lo dejé pasar. Muchos hombres de su generación pensaban de esa manera. Además, no había dicho nada definitivamente ofensivo. Cuando llegó el momento de irme, Miguel insistió en pagar nuestros cafés. Ha sido un placer conocerte, Ana. ¿Te gustaría cenar conmigo el viernes? Dije que sí sin dudar. Había algo emocionante en la idea de salir con alguien tan sofisticado, tan establecido en su carrera, tan claramente interesado en mí. Nuestra primera cita fue en un restaurante elegante en el barrio de Salamanca que jamás habría podido permitirme con mi salario. Miguel llegó puntual, vestido impecablemente y con una rosa roja que me entregó con una pequeña reverencia que me hizo reír. Para la arquitecta más hermosa de Madrid, dijo, y aunque sabía que probablemente usaba esa línea con todas las mujeres, me gustó escucharla. Durante la cena, continuamos la conversación que habíamos empezado en el café. Miguel me preguntó sobre mi infancia, mi familia, mis estudios. Yo le conté sobre crecer en un pueblo pequeño cerca de Toledo, sobre ser la primera de mi familia en ir a la universidad, sobre la lucha de convencer a mis padres de que la arquitectura era una carrera viable para una mujer. Tus padres tenían razón en preocuparse, dijo Miguel mientras cortaba su filete. La arquitectura es un campo muy competitivo, especialmente para las mujeres. ¿Por qué especialmente para las mujeres? Bueno, es una industria tradicionalmente masculina. Los clientes importantes suelen preferir trabajar con arquitectos hombres. Es una realidad desafortunada, pero es la realidad. Pero eso está cambiando, argumenté. Hay muchas arquitectas exitosas ahora. Claro, algunas, pero siguen siendo la excepción, no la regla. Y muchas de las que tienen éxito sacrifican otros aspectos de su vida. Me miró directamente a los ojos. No estoy diciendo que no puedas tener éxito. Solo digo que será más difícil para ti que para un hombre. En retrospectiva, puedo ver que esa conversación estableció un patrón que definiría nuestra relación durante los siguientes 3 años. Miguel presentaba sus opiniones como hechos objetivos, especialmente cuando esas opiniones me colocaban en una posición de desventaja o limitación. Y yo, en lugar de cuestionar sus premisas, internalizaba sus palabras como verdades sobre mi propia situación. Pero en ese momento, interpreté su comentario como realismo honesto, incluso como una muestra de preocupación por mi bienestar futuro. Las siguientes semanas fueron como un torbellino romántico. Miguel me llevaba a los mejores restaurantes de Madrid. Me compraba flores, me enviaba mensajes dulces durante el día. Era atento de maneras que nunca había experimentado antes. Recordaba detalles pequeños sobre las cosas que me gustaban, me daba consejos útiles sobre mi trabajo, me presentó a algunos de sus contactos profesionales que efectivamente resultaron valiosos para mi carrera. Pero también comenzó a hacer pequeños comentarios que, aunque nunca fueron abiertamente ofensivos, gradualmente comenzaron a afectar mi autoestima. Un sábado por la noche, después de haber estado saliendo durante un mes, fuimos a cenar a un restaurante italiano cerca de su apartamento. Yo había tenido una semana particularmente estresante en el trabajo y había estado ansiosa por relajarme y disfrutar una buena comida. Cuando llegó el momento del postre, pedí tiramisú. Miguel levantó una ceja y sonrió de una manera que no pude interpretar completamente. ¿Estás segura?, preguntó. Ya comiste bastante pasta. Tengo ganas de algo dulce, respondí, sintiéndome de repente autoconsciente. Está bien, dijo, encogiéndose de hombros. Solo pensé que podrías querer cuidarte un poco más. No por mí, obviamente. Te ves hermosa. Solo por tu salud. Cancelé el postre. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me miré en el espejo por mucho tiempo. No tenía sobrepeso, nunca había tenido problemas con mi imagen corporal. Pero el comentario de Miguel me había plantado una semilla de duda que comenzó a crecer en los días siguientes. La siguiente vez que salimos a cenar, elegí ensalada. Miguel sonrió aprobadoramente y me dijo lo orgulloso que estaba de que fuera tan disciplinada. Era la primera vez que alguien me había elogiado por no comer, y aunque sabía que era extraño, me gustó recibir su aprobación. 2 meses después de conocernos, Miguel me invitó a una fiesta de su firma de abogados.
Era un evento elegante en un hotel de 5 estrellas y todos sus colegas estarían ahí con sus parejas. Era la primera vez que me presentaría como su novia en un contexto profesional y estaba nerviosa pero emocionada. Pasé horas eligiendo el vestido perfecto. Un vestido negro elegante pero no demasiado atrevido. Zapatos cómodos pero sofisticados. Joyas simples pero apropiadas. Cuando Miguel me vio, asintió aprobadoramente. «Te ves muy bien», dijo. «Aunque creo que el vestido es un poco largo. Pero está bien, te ves respetable. Respetable. No hermosa, no elegante, no impresionante. Respetable». En la fiesta, Miguel me presentó a sus colegas como «Mi novia Ana es arquitecta». Algunos de ellos hicieron comentarios educados sobre mi trabajo, pero la mayoría de las conversaciones giraron alrededor de los casos legales, los clientes importantes y temas profesionales en los que yo no podía participar significativamente. Me encontré pasando gran parte de la noche escuchando, sonriendo educadamente y tratando de parecer interesada en conversaciones que no entendía completamente. Miguel parecía cómodo siendo el centro de atención, contando anécdotas sobre sus casos más exitosos, recibiendo felicitaciones por promociones recientes. «Miguel siempre ha sido nuestro Golden Boy», me dijo el socio senior de la firma cuando tuvimos un momento privado. «Es brillante, ambicioso y sabe exactamente lo que quiere. Tienes suerte de haber encontrado a alguien tan establecido. Tienes suerte». Como si Miguel fuera un premio que yo había ganado, no una persona que había elegido estar conmigo porque disfrutaba mi compañía. Esa noche, en el taxi de regreso a mi apartamento, Miguel estaba de excelente humor. «Creo que causaste una buena impresión», me dijo, aunque noté que no participaste mucho en las conversaciones. No sabía mucho sobre los temas que estaban discutiendo, admití. «Es comprensible. Necesitas exponerte más a esos ambientes si quieres desarrollarte profesionalmente. Tal vez deberías leer más sobre temas legales, mantenerte al día con las noticias de negocios». «¿Por qué tendría que hacer eso? Soy arquitecta, no abogada». «Porque en mi nivel profesional, las parejas suelen estar más involucradas en estos temas. No digo que tengas que ser una experta, pero sí que deberías poder mantener una conversación inteligente». Era la primera vez que Miguel había hecho un comentario explícito sobre lo que se esperaba de mí como su pareja. Y aunque me molestó, también me hizo sentir que él tenía expectativas serias sobre nuestra relación a largo plazo. Los siguientes meses continuaron con esta dinámica. Miguel era cariñoso y atento, pero también constantemente útil, con sugerencias sobre cómo podía mejorarme. Debería leer más, debería cuidar mejor mi apariencia, debería ser más sociable en eventos profesionales, debería considerar tomar clases de etiqueta para poder manejarme mejor en cenas formales. Cada sugerencia venía envuelta en cuidado y preocupación por mi bienestar. Nunca sonaba como una crítica directa. Siempre sonaba como el consejo amoroso de alguien que quería lo mejor para mí. Y gradualmente comencé a creer que necesitaba sus consejos. Después de 6 meses de relación, Miguel sugirió que me mudara a un apartamento más cerca del suyo. «Estás perdiendo demasiado tiempo en transporte», explicó. «Y el barrio donde vives no es el más seguro para una mujer sola». Mi apartamento estaba en Malasaña, un barrio que me encantaba por su vida cultural y su ambiente artístico. Pero Miguel tenía razón sobre el transporte. Tardaba casi 1 hora en llegar a su apartamento en Salamanca y habíamos comenzado a pasar la mayoría de nuestros fines de semana juntos. «Encontré un lugar perfecto para ti», me dijo un sábado por la mañana. «Es un poco más caro que lo que pagas ahora, pero está en un barrio mucho mejor y está a solo 10 minutos de mi apartamento. ¿Ya lo fuiste a ver sin mí? Solo pasé por ahí para verificar que fuera apropiado. No quería hacerte perder tiempo si no valía la pena. El apartamento era bonito, efectivamente más seguro y en un barrio más respetable, pero también era estéril, sin la personalidad y el carácter de mi lugar en Malasaña, y el alquiler era 400 euros más caro por mes. «Es perfecto para ti», dijo Miguel mientras recorríamos el espacio vacío. «Y cuando estemos más establecidos, será mucho más fácil encontrar algo juntos desde aquí. Estemos más establecidos». Era la primera referencia clara a un futuro compartido, y esa promesa implícita hizo que los 400 euros adicionales parecieran una inversión en nuestra relación. Me mudé 2 semanas después.
El nuevo apartamento nunca se sintió completamente como mi hogar. Era cómodo y conveniente, pero cada vez que llegaba después del trabajo, sentía como si estuviera entrando al apartamento de otra persona. Había perdido los ruidos familiares de Malasaña, la vista de la plaza desde mi ventana, la sensación de estar en el centro de la vida cultural de Madrid. Pero Miguel estaba complacido con mi decisión, y su aprobación se había vuelto extrañamente importante para mí. Un año después de conocernos, Miguel comenzó a hablar más seriamente sobre nuestro futuro. Quería que conociéramos a nuestras respectivas familias, que comenzáramos a hacer planes más concretos, que consideráramos la posibilidad de vivir juntos. Creo que estamos listos para el siguiente nivel, me dijo durante una cena romántica en nuestro restaurante favorito. Hemos construido algo especial, Ana, algo que vale la pena proteger y desarrollar. La manera en que hablaba sobre nuestra relación siempre sonaba ligeramente formal, como si estuviera describiendo un proyecto de negocios en lugar de una historia de amor. Pero interpreté esa formalidad como seriedad, como señal de que él se tomaba nuestra relación tan en serio como yo. Me gustaría que conocieras a mis padres, continuó. Van a venir a Madrid el próximo mes para una reunión de negocios de mi padre. Sería la oportunidad perfecta. Los padres de Miguel resultaron ser exactamente lo que había esperado: elegantes, educados, prósperos y sutilmente evaluativos. Su madre, Carmen, era una mujer inmaculadamente vestida que había dedicado su vida a apoyar la carrera de su esposo y a criar hijos exitosos. Su padre, Roberto, era un empresario que había construido un imperio de bienes raíces desde cero. Durante la cena en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, me hicieron preguntas corteses pero penetrantes sobre mi familia, mi educación, mis planes profesionales y mis perspectivas sobre el matrimonio y la familia. Es admirable que tengas tu propia carrera, me dijo Carmen mientras tomábamos el café. Aunque supongo que eventualmente querrás concentrarte más en la familia cuando lleguen los nietos. Bueno, todavía no hemos hablado específicamente sobre esos planes, respondí, mirando a Miguel para apoyo. Oh, pero seguramente has pensado en ello, insistió Carmen. Una mujer de tu edad debe estar considerando esas decisiones importantes. Una mujer de tu edad. Tenía 28 años, no 40. Pero la manera en que Carmen lo dijo me hizo sentir como si estuviera corriendo contra un reloj biológico que estaba a punto de expirar. Por supuesto que quiero una familia eventualmente, dije, sintiendo que debía dar la respuesta que esperaban escuchar. Excelente, dijo Roberto, levantando su copa de vino. Miguel ha tenido mucha suerte de encontrar a una mujer tan sensata. Esa noche, después de que se fueron los padres de Miguel, él estaba radiante de felicidad. Les gustaste mucho, me dijo. Mi madre especialmente quedó impresionada con tu madurez. ¿Mi madurez? Tu comprensión de lo que realmente importa en la vida. Muchas mujeres de tu generación están demasiado enfocadas en sus carreras para pensar prácticamente sobre el futuro. ¿Y eso es bueno? Es realista, respondió, abrazándome. Y es una de las cosas que más me gusta de ti. Sabes cuáles son tus prioridades. Pero yo no sabía cuáles eran mis prioridades. De hecho, había comenzado a sentir que había perdido contacto con lo que realmente quería de la vida. Mis días se habían vuelto una rutina de trabajar, ver a Miguel y tratar de ser la versión de mí misma que él parecía preferir. Había dejado de quedar con mis amigas tan frecuentemente porque Miguel generalmente tenía planes alternativos que parecían más importantes. Había dejado de ir a exposiciones de arte y eventos culturales que me gustaban porque él los encontraba poco prácticos o pretenciosos. Había comenzado a censurarme en conversaciones, especialmente cuando tenía opiniones que sabía que él no compartiría. Pero también era la relación más estable que había tenido. Miguel era confiable, exitoso y claramente comprometido conmigo. Mis padres lo adoraban cuando finalmente los conoció, impresionados por su educación y sus logros profesionales. Mis compañeras de trabajo me envidiaban por tener un novio tan establecido y atractivo. Desde afuera, parecíamos la pareja perfecta. Fue alrededor de nuestro primer aniversario cuando Miguel comenzó a hacer comentarios más directos sobre el matrimonio. No era una propuesta formal, sino referencias constantes a cuando nos casemos o cuando seamos marido y mujer, que gradualmente hicieron que el matrimonio pareciera una conclusión inevitable más que una decisión que tomaríamos juntos. Cuando nos casemos,
Deberíamos pensar en comprar una casa en las afueras, me dijo un domingo mientras leíamos el periódico en la cama. Algo con jardín. Bueno para niños. ¿Ya estás pensando en casarnos? Por supuesto. ¿No estás tú? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Estaba pensando en casarme con Miguel? Por supuesto que había fantaseado sobre la posibilidad, pero nunca habíamos tenido una conversación seria sobre si queríamos lo mismo de un matrimonio, si nuestros valores eran compatibles, si podíamos imaginar crecer juntos durante décadas. Sí, dije, porque parecía la respuesta apropiada. Por supuesto. Bien, dijo, besándome en la frente, porque he estado considerando algunas opciones de anillos. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no de emoción, sino de algo que no podía identificar completamente. ¿Era ansiedad? ¿Miedo? ¿O simplemente nervios normales ante la perspectiva del matrimonio? ¿En serio? Hay una joyería en la calle Serrano que tiene una selección excelente. Podríamos ir a mirar el próximo fin de semana. ¿No quieres que sea una sorpresa? Prefiero asegurarme de que elijas algo apropiado, dijo. Los anillos de compromiso son una inversión importante, y quiero estar seguro de que sea algo que puedas usar con orgullo durante el resto de tu vida. La idea de ir a comprar mi propio anillo de compromiso me pareció extraña, pero Miguel tenía razón sobre que era una inversión importante, y había algo práctico y considerado en su enfoque que aprecié. El siguiente sábado fuimos a la joyería. Era un establecimiento elegante y costoso, donde los diamantes brillaban bajo luces perfectamente ajustadas y los vendedores trataban a cada cliente como si fuera royalty. Estamos buscando un anillo de compromiso, le dijo Miguel al vendedor sin consultarme. Excelente, respondió el hombre, dirigiéndose principalmente a Miguel. ¿Tienen algún estilo particular en mente? Algo clásico, dijo Miguel. Elegante pero no demasiado llamativo. Ella tiene manos pequeñas, así que nada demasiado grande. Era extraño escuchar a Miguel describir mis preferencias sin preguntarme qué pensaba yo, pero asumí que estaba tratando de ser útil, especialmente considerando que yo no sabía mucho sobre diamantes o estilos de anillos. El vendedor nos mostró una selección de anillos que eran todos hermosos, pero sorprendentemente similares. Solitarios clásicos con diamantes redondos en engastes tradicionales. Cuando pregunté si podía ver algunos estilos más únicos o modernos, Miguel me recordó gentilmente que queríamos algo que fuera apropiado para toda ocasión. Los estilos más modernos pueden verse fechados en unos años, explicó. Queremos algo que siga siendo elegante cuando tengas 60 años. Terminé eligiendo un anillo hermoso, pero conservador, que costó más que mi salario de 6 meses. Mientras Miguel completaba la transacción, me quedé mirando el anillo en mi dedo, tratando de entender por qué no me sentía más emocionada. Es perfecto, dijo Miguel, tomando mi mano para admirar su elección. Te queda exactamente como imaginé. Su elección. Como si el anillo fuera algo que él había seleccionado y yo simplemente había aceptado. Pero cuando salimos de la joyería, Miguel me sorprendió arrodillándose en la acera, frente a todos los paseantes de la calle Serrano. Ana Delgado, dijo, con una sonrisa radiante, ¿quieres casarte conmigo? Era el momento que se suponía debía ser el más romántico de mi vida. Transeúntes se detuvieron para mirar, algunos sacando sus teléfonos para fotografiar la escena. Miguel se veía increíblemente guapo arrodillado ahí, sosteniendo la pequeña caja azul de la joyería. Sí, dije, porque ¿qué otra respuesta podía dar frente a docenas de extraños expectantes? Miguel se levantó y me besó mientras la gente a nuestro alrededor aplaudía. Era una escena perfecta, digna de una película romántica. Pero mientras caminábamos hacia el restaurante donde Miguel había hecho reservaciones para celebrar nuestro compromiso, no podía dejar de pensar en lo extraño que había sido todo el proceso. Habíamos comprado un anillo juntos. Él se había arrodillado con una caja que ya sabía que contenía ese anillo, y había hecho una propuesta que ya sabíamos que yo aceptaría. No había habido sorpresa, ni espontaneidad, ni el tipo de momento mágico e inesperado que siempre había imaginado para mi compromiso. Pero tal vez esas eran fantasías poco realistas. Tal vez las propuestas reales eran más prácticas, más planificadas, más adultas que las versiones románticas que veía en las películas. Los siguientes 18 meses pasaron en un torbellino de planificación de boda.
Miguel había asumido inmediatamente el papel de coordinador principal, explicando que tenía más experiencia con eventos formales y mejor comprensión de la etiqueta apropiada. «Quiero que tengas la boda de tus sueños», me dijo, «pero también necesitamos asegurarnos de que sea apropiada para nuestro círculo social y profesional». La boda de mis sueños, aparentemente, incluía muchas decisiones que yo no había soñado. Miguel insistió en que la ceremonia fuera en una iglesia católica tradicional, aunque ninguno de nosotros era particularmente religioso, porque es lo que esperarán nuestras familias. Eligió el lugar de la recepción basándose principalmente en su reputación y exclusividad más que en mi preferencia personal. Incluso seleccionó el menú después de consultar con el chef, explicando que tenía mejor conocimiento sobre vinos y maridajes apropiados. «Confía en mí», decía cada vez que yo expresaba una preferencia diferente. «Quiero que todo sea perfecto para ti». Y gradualmente dejé de expresar preferencias diferentes. Era más fácil estar de acuerdo con sus decisiones que tener discusiones constantes sobre cada detalle. Además, sus elecciones siempre eran objetivamente buenas. El lugar era hermoso, el menú era delicioso, las flores eran elegantes. El problema era que ninguna de esas decisiones se sentía como mía. 3 meses antes de la boda, tuvimos nuestra primera discusión seria sobre nuestros planes después del matrimonio. Miguel había asumido que nos mudaríamos a un apartamento más grande que él había estado considerando, en un barrio aún más exclusivo que donde vivíamos actualmente. «Es perfecto para nosotros», me dijo, mostrándome las fotos en su teléfono. 3 habitaciones, 2 baños, una oficina para mi trabajo en casa, y está a solo 20 minutos de mi oficina. ¿Y de mi oficina? Bueno, será un poco más lejos para ti. Pero estaba pensando que después de la boda tal vez querrías considerar cambiar a una firma más pequeña, algo menos demandante, con horarios más flexibles. ¿Por qué? Para que tengamos más tiempo juntos, y para cuando empecemos a tener hijos, será más fácil si no tienes tanta presión profesional. Era la primera vez que habíamos hablado específicamente sobre cambiar mi carrera, aunque Miguel había estado haciendo comentarios sutiles sobre la demanda de mi trabajo durante meses. «Miguel, me gusta mi trabajo, y estoy a punto de ser considerada para una promoción importante. Lo sé, y estoy orgulloso de ti. Pero también necesitamos ser realistas sobre nuestras prioridades como pareja casada. ¿Cuáles son esas prioridades? Construir una vida estable juntos, prepararnos para tener una familia, asegurarnos de que tengamos tiempo para nurturar nuestro matrimonio». Todo lo que decía sonaba razonable en teoría, pero en la práctica significaba que yo haría todos los ajustes y sacrificios, mientras que él continuaría con su carrera exactamente como estaba. «¿Por qué no puedes tú trabajar menos horas?», pregunté. Miguel se rió como si hubiera dicho algo adorablemente ingenuo. «Ana, estoy en un punto crítico de mi carrera. Estoy siendo considerado para sociedad en la firma. No puedo permitirme reducir mis horas ahora. ¿Y mi promoción no es importante? Por supuesto que es importante. Pero seamos honestos, mi potencial de ingresos es mucho mayor que el tuyo. Desde una perspectiva financiera práctica, tiene más sentido que yo me enfoque en avanzar mi carrera mientras tú tomas un rol más de apoyo. Un rol más de apoyo. Como si mi carrera fuera un hobby secundario, en lugar de algo por lo que había trabajado durante años. «No estoy lista para tomar un rol de apoyo», dije, sintiendo una frustración que hacía tiempo no experimentaba. «No estoy diciendo que tengas que dejar de trabajar completamente», respondió Miguel pacientemente. «Solo que deberíamos ser estratégicos sobre cómo estructuramos nuestras vidas para maximizar nuestro éxito como pareja». Esa noche me fui a dormir sintiéndome inquieta e insatisfecha. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a cuestionar si Miguel y yo realmente queríamos las mismas cosas de la vida. Pero al día siguiente, él llegó a mi apartamento con flores y una disculpa. «He estado pensando en nuestra conversación de anoche», dijo. «Y tienes razón. No debería asumir que estás lista para hacer cambios en tu carrera. Podemos hablar sobre esos temas después de que estemos casados y tengamos una mejor idea de lo que queremos». Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Miguel podía ser razonable cuando yo expresaba mis sentimientos claramente. Tal vez había estado siendo demasiado sensible sobre sus comentarios. Pero mientras los meses pasaban hacia la boda, comencé a notar que aunque Miguel había dejado de hacer comentarios directos sobre mi carrera,
Había comenzado a hacer pequeños comentarios sobre otros aspectos de mi comportamiento y mis decisiones. Cuando salía con mis amigas después del trabajo, me enviaba mensajes preguntando cuándo estaría en casa, seguidos de comentarios sobre lo importante que era mantener un equilibrio entre la vida social y la vida doméstica. Cuando quería ir a conciertos o eventos culturales que no le interesaban, me recordaba gentilmente que como pareja comprometida, deberíamos pasar más tiempo enfocándonos en actividades que ambos disfrutáramos. Gradualmente, mis salidas con amigas se volvieron menos frecuentes. Gradualmente, dejé de sugerir actividades que sabía que Miguel no aprobaría. Gradualmente, mi vida social se redujo a eventos y personas que él consideraba apropiados para nuestra nueva identidad como pareja comprometida. Y gradualmente, dejé de notar que eso estaba sucediendo. La semana antes de la boda, Miguel organizó una reunión final con el coordinador del evento para revisar todos los detalles de último minuto. Era una mujer profesional y eficiente que había manejado bodas para algunas de las familias más prominentes de Madrid. Todo está perfectamente coordinado, nos aseguró, revisando su lista detallada. La ceremonia comenzará puntualmente a las 4. La recepción empezará a las 6 y el baile inaugural será a las 9. Mientras repasaba el cronograma, me di cuenta de que no recordaba haber tomado ninguna de esas decisiones. Miguel y la coordinadora habían establecido los tiempos, elegido la música, incluso decidido el orden de los discursos. ¿Ana tiene alguna pregunta o preocupación?, me preguntó la coordinadora al final de la reunión. Miré a Miguel, que me sonrió expectante y amoroso. Miré la lista perfectamente organizada que representaba el día que se suponía era el más importante de mi vida. Y me di cuenta de que no sentía conexión emocional con nada de lo que estaba escrito en esa página. No, dije finalmente, creo que todo está perfecto. Excelente, dijo Miguel, tomando mi mano. Va a ser un día hermoso. Y ahora aquí estaba, la mañana de ese día hermoso, en la habitación del hotel, rodeada de mis damas de honor, sintiendo una ansiedad que no podía explicar y que había estado creciendo durante semanas. Carmen, mi hermana, notó mi inquietud mientras me aplicaban el maquillaje. ¿Estás bien, Ana? Pareces nerviosa. Solo son nervios normales de novia, mentí, aunque por dentro sabía que lo que sentía era algo más profundo que nervios. Es normal estar nerviosa, dijo Lucía, mi mejor amiga desde la universidad, aunque había algo en su tono que sugería que ella también había notado algo más en mi comportamiento reciente. De hecho, Lucía había hecho algunos comentarios sutiles durante los meses anteriores sobre cómo había cambiado desde que estaba con Miguel. Es como si fueras una versión más cautelosa de ti misma, me había dicho una noche después de unas copas de vino. Más contenida. En ese momento había rechazado su observación, explicando que simplemente había madurado, que estar en una relación seria naturalmente cambiaba la manera en que una persona se comportaba. Pero ahora, sentada frente al espejo en mi vestido de novia, comenzaba a preguntarme si Lucía había visto algo que yo me había negado a reconocer. A las 10 de la mañana recibí un mensaje de Miguel que decía: «Buenos días, futura esposa. Te veo en el altar. No llegues tarde como siempre». Había un emoji sonriente al final, pero incluso a través del texto podía sentir ese tono condescendiente que había comenzado a caracterizar muchos de sus comentarios. No llegues tarde como siempre. Era cierto que a veces llegaba unos minutos tarde a nuestras citas, pero ¿era realmente necesario convertir un mensaje de buenos días en el día de nuestra boda en una crítica sobre mis hábitos de puntualidad? Más importante aún, ¿cuándo había comenzado Miguel a hablarme como si fuera una niña que necesitaba recordatorios constantes sobre cómo comportarse apropiadamente? Durante el desayuno que apenas pude tocar, mi madre llegó con actualizaciones de último minuto sobre la recepción. «Todo está perfecto», me informó. «Las flores llegaron puntualmente, la comida está siendo preparada y el clima es ideal». «¿Has visto a Miguel esta mañana?», pregunté. «Sí, lo vi cuando llegó al hotel con sus padrinos. Se veía muy guapo, muy tranquilo». Hizo una pausa antes de añadir: «Aunque debo admitir que parecía un poco serio, pero supongo que los hombres manejan los nervios de manera diferente que las mujeres». Serio. Miguel siempre había sido serio, pero últimamente esa seriedad había evolucionado hacia algo más frío, más distante.
como si estuviera constantemente evaluando mi comportamiento y encontrándolo ligeramente deficiente. Recordé una conversación que habíamos tenido la semana anterior sobre la luna de miel en Santorini. Había sugerido que tal vez podríamos modificar algunos de los restaurantes que había reservado por lugares más casuales, más auténticos. Ana, había dicho con esa paciencia exagerada que usaba cuando pensaba que estaba siendo poco razonable. Ya está todo pagado y reservado. No podemos andar cambiando las cosas en el último minuto porque se te ocurra una idea espontánea. Necesitas aprender a ser más organizada y pensar las cosas con anticipación. En ese momento había cedido, como siempre, pensando que tenía razón sobre ser más organizada. Pero ahora, recordando esa conversación, me daba cuenta de que él nunca me había preguntado qué tipo de experiencia me gustaría tener en nuestra luna de miel. Había asumido automáticamente que sus preferencias por restaurantes formales y actividades estructuradas eran lo que ambos queríamos. ¿Cuándo había comenzado a aceptar que las decisiones importantes sobre mi propia vida fueran tomadas sin mi input significativo? A las 2 de la tarde era hora de dirigirnos a la iglesia. El fotógrafo había estado documentando cada momento de la preparación, y ahora quería capturar nuestra salida del hotel hacia el auto que nos llevaría a la ceremonia. El Mercedes clásico blanco que habíamos alquilado estaba esperando afuera del hotel, decorado con lazos blancos y pequeños arreglos florales. Mientras mis damas de honor me ayudaban a subir al auto, acomodando cuidadosamente la cola de mi vestido, Carmen me preguntó: ¿Estás lista para convertirte en la señora Morales? Señora Morales. En pocas horas ese sería mi nombre. Ana Morales. Había practicado la firma cientos de veces, pero ahora sonaba extraño en mi mente, como si no me perteneciera realmente. Durante el trayecto de 20 minutos hacia la iglesia, traté de concentrarme en la emoción que se suponía debía sentir. Este era mi día, el día que había soñado desde niña, el día que había estado planificando meticulosamente durante más de un año. Pero en lugar de emoción, lo que sentía era una extraña sensación de desconexión, como si estuviera observando la vida de otra persona desde afuera, interpretando un papel en una obra que no había elegido. Cuando llegamos a la iglesia de San Sebastián a las 3:30, había una multitud de invitados elegantemente vestidos entrando al hermoso templo histórico. Vi a mis primos de Barcelona que habían viajado especialmente para la boda, a mis compañeros de trabajo, a los distinguidos colegas de Miguel, a amigos de la universidad. 200 personas que habían venido a celebrar nuestro amor y a ser testigos de nuestro compromiso de vida. Mi padre me estaba esperando en la entrada lateral de la iglesia, impecable en su smoking negro alquilado. Tenía los ojos ligeramente húmedos de emoción. «Mi niña hermosa», dijo, tomando mi mano enguantada. «¿Estás lista para esto?» Miré hacia las puertas de la iglesia, donde podía escuchar el murmullo de conversaciones y el sonido suave del órgano tocando música preludio. «Papá», comencé, pero no sabía cómo continuar. «¿Cómo le dices a tu padre 5 minutos antes de caminar hacia el altar que algo fundamental se siente mal? ¿Cómo le explicas que has comenzado a cuestionar no solo la boda, sino toda la relación? Cuando toda tu familia ha invertido no solo dinero, sino esperanzas y sueños en este día? ¿Qué pasa, cariño?», preguntó mi padre, notando mi expresión preocupada. «Solo nervios». Mentí nuevamente, aunque por dentro sabía que lo que estaba experimentando era mucho más significativo que nervios prematrimoniales normales. El coordinador de la boda se acercó para informarnos que Miguel y sus padrinos estaban en posición en el altar, que todos los invitados estaban sentados y que la música ceremonial comenzaría en cualquier momento. Fue entonces cuando vi a Miguel saliendo de la pequeña habitación lateral donde había estado esperando con sus amigos. Se veía efectivamente muy guapo en su smoking negro, pero algo en su expresión me inquietó profundamente. No se veía como un hombre a punto de casarse con el amor de su vida. No había alegría radiante en su rostro, ni anticipación emocional, ni la felicidad vulnerable que esperarías ver en el rostro de un novio momentos antes de comprometerse para toda la vida. En su lugar, se veía como alguien que estaba cumpliendo con una obligación importante, manejando un evento significativo con la misma seriedad profesional que aplicaría a una presentación legal importante.
Cuando nuestros ojos se encontraron a través del pasillo de entrada, él no sonrió con amor o alegría. En su lugar, comenzó a caminar hacia mí con esa expresión evaluativa que había comenzado a conocer tan bien. «Ana», dijo cuando llegó a donde estábamos mi padre y yo, «necesito hablar contigo un momento». Mi padre se alejó discretamente para darnos privacidad, aunque pude ver que se mantuvo lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo que mi corazón comenzaba a acelerar con una ansiedad que no podía explicar completamente. Miguel me examinó de arriba a abajo, inspeccionando mi vestido, mi peinado, mi maquillaje, mis joyas. No fue una mirada de admiración amorosa del tipo que esperarías de un novio viendo a su novia por primera vez en su vestido de boda. Fue una evaluación crítica, como si estuviera verificando que todo estuviera en orden según sus estándares y expectativas. «¿Te ves bien?», dijo finalmente, aunque su tono sugería que había encontrado algunos defectos menores. «El peinado está un poco más voluminoso de lo que habíamos discutido con la estilista, pero está aceptable». «¿En serio? ¿Estaba criticando mi peinado minutos antes de nuestra ceremonia de boda?» «Miguel, ya es hora de entrar», dije, tratando de mantener mi voz calmada a pesar de la indignación que comenzaba a crecer en mi pecho. «Sí, lo sé. Solo quería asegurarme de que todo estuviera perfecto antes de proceder». Hizo una pausa deliberada, mirándome directamente a los ojos con una expresión que no podía interpretar completamente. «Ana, antes de que entremos ahí, hay algo importante que necesitas entender». «¿Qué cosa?». «Este es un paso muy significativo para ti, probablemente el más importante de tu vida hasta ahora. Y considerando las circunstancias, tu edad, tu situación profesional, el hecho de que no has logrado establecerte completamente de manera independiente, bueno, deberías agradecer que aún me case contigo». El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como balas invisibles, cada sílaba penetrando mi conciencia con una claridad brutal y devastadora. «Deberías agradecer que aún me case contigo», como si me estuviera haciendo un favor monumental, como si yo fuera increíblemente afortunada de que él, en su generosidad infinita, hubiera decidido proceder con esta boda, a pesar de mis evidentes deficiencias y limitaciones como mujer. Tenía 31 años. Era una arquitecta exitosa con mi propio apartamento, mis propios ahorros, mi propia carrera profesional en crecimiento. Había completado una maestría con honores, había trabajado en proyectos reconocidos, había construido una reputación respetable en mi campo. ¿Desde cuándo eso se había convertido en motivo de agradecimiento hacia un hombre que había elegido estar conmigo? ¿Perdón? Fue lo único que pude articular, mi voz apenas un susurro de shock e incredulidad. «No lo tomes de manera negativa», continuó Miguel, como si acabara de hacer un comentario casual sobre el clima en lugar de devastar mi sentido de autoestima con una sola frase. «Solo digo que muchas mujeres de tu edad y situación no tienen la suerte de encontrar a alguien que esté genuinamente interesado en un compromiso serio a largo plazo. Mi edad y situación». Como si a los 31 años fuera una solterona desesperada, agarrándose a cualquier hombre dispuesto a tolerarla. «Especialmente considerando todo el tema de tu carrera», añadió, «que ya sabes que va a necesitar algunos ajustes importantes cuando tengamos hijos y establezcamos nuestras prioridades familiares». Mi carrera. La pasión que había definido mi identidad adulta. Los proyectos en los que había invertido años de creatividad y esfuerzo. Las metas profesionales por las que había trabajado incansablemente. Todo eso era, según él, un obstáculo que tendría que ser ajustado para acomodar los planes familiares que él había diseñado para nosotros. «Miguel, ¿estás hablando completamente en serio?», pregunté, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad creciendo en mi interior. «Por supuesto que estoy hablando en serio. Ana, necesitas ser más realista sobre tu situación personal. No estoy diciendo que no seas una buena persona con cualidades positivas, pero tienes que reconocer que este matrimonio representa una oportunidad muy importante para ti. Una oportunidad. Como si casarme con él fuera una promoción laboral o una beca académica que me habían otorgado basándose en mi potencial limitado». La música del órgano comenzó a sonar desde el interior de la iglesia, las notas majestuosas de la marcha nupcial llenando el aire. Era el momento.
200 personas estaban sentadas en esos bancos, esperando que apareciera en esas puertas, que caminara por ese pasillo, que dijera sí al hombre que acababa de explicarme por qué debería estar agradecida de que me considerara digna de su apellido. Mi padre se acercó nuevamente, extendiendo su brazo para que me aferrara a él y comenzáramos la procesión que había estado ensayando durante meses, pero no podía moverme. En esos segundos cruciales, toda mi relación con Miguel se reprodujo en mi mente como una película en cámara rápida, pero esta vez con una claridad que había estado evitando durante 3 años. Los comentarios constantes sobre mi peso cuando pedía postre en restaurantes, disfrazados de preocupación por mi salud. Las veces que había cancelado planes con amigas porque él tenía algo importante que necesitaba que yo acompañara, y cómo gradualmente había dejado de hacer planes que sabía que él desaprobaría. La manera en que había dejado de expresar opiniones en discusiones políticas o profesionales, porque siempre terminaba explicándome pacientemente por qué mi perspectiva era ingenua o mal informada. Cómo había comenzado a autocensurarme en conversaciones, especialmente cuando tenía ideas que sabía que él encontraría impracticables o emocionales. Las veces que había sugerido cambios en nuestros planes de boda, y él había respondido con esa sonrisa condescendiente, diciendo: «Ana, es mejor que yo maneje las decisiones importantes para que no te preocupes por los detalles». Cómo había asumido automáticamente que tomaría su apellido, que nos mudaríamos al apartamento que él había elegido, que ajustaría mis horarios de trabajo alrededor de su carrera más importante. Todo eso había sucedido tan gradualmente, tan sutilmente, que no me había dado cuenta de que estaba perdiendo partes esenciales de mí misma, como cuando pones una rana en agua fría y aumentas la temperatura grado por grado hasta que la hierves viva sin que se dé cuenta de lo que está sucediendo. «Ana, vámonos», dijo Miguel con una impaciencia mal disimulada, comenzando a caminar hacia las puertas de la iglesia. «Ya hemos perdido demasiado tiempo con esta conversación. Perdido demasiado tiempo». Como si los últimos minutos en los que me había revelado su verdadera percepción de mí y de nuestro matrimonio fueran una inconveniencia menor en el cronograma del día más importante de mi vida. Mi padre se acercó, claramente confundido por mi inmovilidad total. «Ana, cariño, ¿estás bien? La música ha empezado». Miré hacia la iglesia. A través de las puertas ornamentadas, podía ver a todos nuestros invitados de pie en los bancos, mirando hacia la entrada, esperando pacientemente mi aparición. Vi a la madre de Miguel en la primera fila, elegante en su traje azul marino y su sombrero coordinado, con una sonrisa expectante de satisfacción. Vi a mis abuelos, que habían hecho el viaje desde Valencia a pesar de sus problemas de salud, especialmente para estar presentes en este día que pensaban sería la culminación de mi felicidad. Vi a Carmen y Lucía en la entrada lateral, mirándome con expresiones de creciente preocupación al notar mi demora inexplicable. Todo el mundo esperaba que entrara, que caminara por ese pasillo de mármol, que tomara la mano del hombre que acababa de decirme que debería agradecerle por tolerarme lo suficiente como para casarse conmigo. «Papá», dije, mi voz apenas audible, «¿tú crees que mamá tuvo que agradecerte por casarte con ella?» Mi padre frunció el ceño, completamente desconcertado por la pregunta aparentemente aleatoria. «¿Qué? Ana, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué me preguntas eso ahora? Cuando decidiste casarte con mamá, ¿ella tuvo que estar agradecida? ¿O fue una decisión que tomaron juntos porque se amaban y querían construir una vida como iguales? Ana, tu madre y yo nos enamoramos y decidimos casarnos porque éramos compañeros, socios en la vida. Nos complementábamos y nos respetábamos mutuamente». Su confusión se intensificó. «¿Por qué me haces esta pregunta en este momento? Compañeros, socios, respeto mutuo». Palabras que nunca, ni una sola vez en 3 años, había asociado con mi relación con Miguel. Miguel se había dado cuenta de que no lo estaba siguiendo hacia la iglesia y regresó hacia nosotros con pasos rápidos e irritados. «Ana, ¿qué está pasando exactamente? Tenemos que entrar ahora mismo. Hay 200 personas esperando y ya estamos atrasados». Lo miré directamente a los ojos y en ese momento algo se cristalizó en mi mente con una claridad que era al mismo tiempo devastadora y liberadora.
No estaba nerviosa por la boda. No estaba experimentando ansiedad prematrimonial normal. Mi instinto, mi intuición más profunda, había estado gritándome durante meses que esto estaba fundamentalmente mal, y yo me había negado sistemáticamente a escucharla. «Miguel», dije, mi voz adquiriendo una firmeza que no había usado con él en años. «¿Me amas? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Estamos literalmente a punto de casarnos». «Esa no es una respuesta. Te pregunté si me amas. Ana, este no es el momento ni el lugar para este tipo de conversación existencial. Hay 200 personas ahí dentro, esperando que comience la ceremonia. Las 200 personas pueden esperar 5 minutos más. Responde mi pregunta directamente». Miguel suspiró con esa exasperación apenas contenida que usaba cuando pensaba que estaba siendo dramática o poco razonable. «Por supuesto que te amo. De lo contrario, no estaría aquí, a punto de hacer el compromiso más importante de mi vida. ¿Y me respetas? Ana, por favor, esto es ridículo. ¿Me respetas como tu igual? ¿Respetas mi inteligencia, mi carrera, mis decisiones, mi autonomía como persona adulta? Te respeto, por supuesto que te respeto. Pero también reconozco que necesitas orientación en ciertas áreas. Necesitas a alguien que te ayude a tomar mejores decisiones, a ver las cosas desde una perspectiva más práctica. Eso no significa que no te respete. Orientación. Como si fuera una adolescente confundida que necesitaba supervisión y dirección constante, en lugar de una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones informadas. ¿Y realmente crees que soy afortunada de que te cases conmigo? Miguel miró nerviosamente a su alrededor, notando que algunas personas cerca de la entrada habían comenzado a susurrar y mirar en nuestra dirección con curiosidad creciente. «Ana, esto se está volviendo completamente ridículo. Obviamente no quise decir eso de la manera que lo entendiste». «Entonces, ¿cómo lo dijiste?» «Dije que deberías apreciar lo que tenemos juntos. Que no todas las mujeres tienen la suerte de encontrar una relación tan sólida y estable como la nuestra». «No, Miguel. Dijiste que debería agradecer que aún te cases conmigo, como si me estuvieras haciendo un favor extraordinario, como si fuera una obra de caridad. Estás exagerando dramáticamente y sacando mis palabras completamente de contexto». Y en ese momento me di cuenta de algo que cambió todo. Incluso ahora, incluso cuando lo estaba confrontando directamente sobre algo que había dicho hace menos de 5 minutos, él no podía admitir que había sido cruel, insensible o simplemente incorrecto. En su lugar me estaba diciendo que yo estaba exagerando, que estaba malinterpretando sus palabras, que mi reacción emocional era injustificada e irracional. Era el patrón perfecto y devastador de nuestra relación, condensado en una interacción. Él decía algo hiriente o condescendiente, yo me molestaba o cuestionaba su comentario, y entonces él me explicaba pacientemente por qué mi reacción era incorrecta, exagerada o basada en una comprensión defectuosa de lo que realmente había querido decir. Nunca había una disculpa genuina. Nunca había reconocimiento de que tal vez había sido insensible, controlador o equivocado. Nunca había validación de mis sentimientos o perspectivas. «No estoy exagerando», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y no estoy sacando nada de contexto. Dijiste exactamente lo que dijiste, y lo dijiste porque es lo que realmente piensas sobre mí y sobre nuestro matrimonio». Mi padre, que había estado escuchando nuestra conversación con alarma creciente, se acercó tentativamente. «Ana, Miguel, tal vez deberían tomarse un momento para respirar y...» «No, papá», lo interrumpí gentilmente. «No necesitamos un momento. Necesito que todos escuchen esto claramente». Me volví hacia Miguel una última vez, sintiendo una extraña sensación de poder y claridad que no había experimentado en años. En 3 años de relación, ¿cuántas veces has cambiado de opinión sobre algo importante porque yo te convencí? ¿Cuántas veces has considerado seriamente que tal vez yo tenía razón y tú estabas equivocado? Miguel me miró como si hubiera perdido completamente la cordura. «Ana, no entiendo hacia dónde estás tratando de llegar con estas preguntas absurdas». «¿Cuántas veces, Miguel?» Es una pregunta simple. Las relaciones no funcionan de esa manera simplista. Alguien tiene que tomar las decisiones importantes, y yo tengo más experiencia en muchas de estas áreas. «Cero», lo interrumpí, mi voz clara y firme. «La respuesta es 0.
En 3 años de relación, nunca, ni una sola vez, has considerado que yo podría tener razón sobre algo significativo. Nunca has cambiado tu perspectiva basándote en algo que yo dijera. Nunca has admirado mi criterio o mi inteligencia o mi capacidad de análisis. Eso no es verdad en absoluto. Sí lo es. ¿Y sabes qué más es verdad? Que en 3 años tampoco recuerdo una sola ocasión en la que me hayas preguntado genuinamente qué quería yo. ¿Qué me haría feliz a mí específicamente? ¿Cuáles eran mis sueños personales, o mis metas individuales, o mis preferencias reales? Todo en nuestra relación ha sido sobre lo que tú querías, lo que tú pensabas que era mejor, lo que tú habías decidido que era apropiado. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza o desesperación. Eran lágrimas de alivio, de claridad mental, de liberación después de años de confusión autoimpuesta. Ana, estás siendo increíblemente dramática sobre esto, dijo Miguel con esa paciencia forzada que usaba cuando pensaba que estaba teniendo una crisis emocional irracional. Todas las parejas tienen que hacer compromisos y ajustes. No puedes esperar tener todo exactamente como quieres en una relación adulta. No estoy hablando de compromisos normales, Miguel. Estoy hablando de consideración básica, de respeto fundamental, de tratarme como si mi opinión tuviera valor inherente. Tu opinión tiene valor, pero también tiene que ser balanceada con realismo práctico, pero nunca tanto valor como la tuya, pero nunca cuando contradice lo que tú ya decidiste, pero nunca cuando se trata de decisiones que tú consideras importantes. Miguel miró hacia la iglesia, donde era obvio que algunos invitados habían comenzado a levantarse de sus asientos, estirando sus cuellos para tratar de entender por qué la ceremonia no había comenzado según el cronograma. Ana, hay 200 personas ahí dentro. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros colegas profesionales. ¿Realmente vas a destruir este día por una discusión que podríamos tener en privado después de la ceremonia? No estoy destruyendo nada, dije, sintiendo una fuerza nueva y extraña corriendo por mis venas. Estoy evitando destruir el resto de mi vida. Y entonces hice algo que no había hecho en años, algo que había olvidado que era capaz de hacer. Tomé una decisión completamente por mí misma, sin considerar la opinión de Miguel, sin preocuparme por lo que él pensara de mi elección, sin buscar su aprobación o validación. Caminé hacia las puertas de la iglesia. Miguel me siguió inmediatamente, susurrando con urgencia desesperada. Ana, ¿qué estás haciendo exactamente? No puedes entrar ahí en este estado emocional alterado. Tienes razón, dije, deteniéndome exactamente en el umbral de las puertas ornamentadas. No puedo entrar así. Me volví hacia él una última vez, mirándolo directamente a los ojos con una claridad que me permitió ver, realmente ver, a la persona con quien había estado a punto de comprometer el resto de mi vida. Miguel, durante 3 años me has estado diciendo de maneras sutiles pero constantes que no soy lo suficientemente buena para ti tal como soy, que necesito tu orientación constante, tu dirección, tu aprobación para tomar decisiones correctas, que debo estar agradecida por tu atención y tolerancia a pesar de mis evidentes deficiencias como mujer. Yo nunca dije eso exactamente. Lo acabas de decir hace 10 minutos. Literalmente me dijiste que debería agradecer que aún te cases conmigo. Miguel abrió la boca para responder con lo que seguramente sería otra explicación sobre cómo yo había malinterpretado sus intenciones, pero lo detuve levantando mi mano enguantada. No importa lo que digas ahora para tratar de suavizar tus palabras. Lo que importa es que finalmente me di cuenta de algo fundamental. Cualquier hombre que piense que una mujer debe agradecerle por casarse con ella no entiende lo que significa el amor real, y definitivamente no merece casarse con ninguna mujer. Y entonces entré a la iglesia. El órgano todavía estaba tocando la marcha nupcial, pero cuando aparecí sola en la entrada, la música se detuvo abruptamente en una nota discordante que resonó por todo el templo. 200 cabezas se voltearon hacia mí simultáneamente. Vi las caras expectantes de nuestros invitados transformarse gradualmente en expresiones de confusión total cuando notaron que no venía del brazo de mi padre, que Miguel no estaba a mi lado, y que algo estaba claramente muy equivocado con el guión que todos esperaban. Caminé por el pasillo central,
Mi vestido de 3.000 euros arrastrando elegantemente detrás de mí sobre las piedras antiguas. Cada paso se sentía como una liberación, como si estuviera caminando hacia la verdad en lugar de alejarme de ella. Podía escuchar murmullos aumentando en volumen a medida que avanzaba, voces susurrando preguntas urgentes que nadie podía responder. Cuando llegué al altar ornamentado, me volteé para enfrentar a toda la congregación. El silencio era ahora total y expectante. Incluso los niños pequeños parecían intuir que algo extraordinariamente importante estaba sucediendo. Gracias a todos por venir hoy, comencé, mi voz clara y firme resonando en la acústica perfecta de la iglesia histórica. Sé que muchos de ustedes viajaron desde lejos para estar aquí, y sé que todos se tomaron tiempo valioso de sus vidas y se vistieron elegantemente para celebrar lo que pensaban que sería mi boda. Vi a mi madre en la primera fila, con los ojos completamente abiertos en shock y una expresión de total desconcierto. Mi padre acababa de entrar y estaba de pie en la parte de atrás del templo, claramente sin saber si debería acercarse o mantenerse donde estaba. Pero me di cuenta de algo crucial hace unos minutos. Me di cuenta de que estaba a punto de casarme con alguien que fundamentalmente piensa que debería agradecerle por elegir estar conmigo. Alguien que ve nuestro matrimonio no como una unión de iguales que se han elegido mutuamente, sino como un favor que me está haciendo a mí. Los murmullos se intensificaron dramáticamente. Podía ver caras de shock genuino, confusión total y en algunos casos lo que parecía ser comprensión gradual. He pasado 3 años de mi vida tratando de convertirme en la mujer que él quería que fuera. Más delgada, más callada, más complaciente, más agradecida por su atención y orientación. Y hoy, finalmente me di cuenta de que la mujer que él quiere que sea no soy yo. Miguel había entrado finalmente a la iglesia y estaba de pie en la entrada, con la cara completamente roja de vergüenza y lo que claramente era furia apenas contenida. Así que he decidido que no me voy a casar hoy. No porque no crea en el amor verdadero o en el matrimonio como institución, sino porque creo demasiado profundamente en ambos como para conformarme con algo que no es ni amor verdadero ni respeto mutuo. Me quité el anillo de compromiso de mi dedo. Era un diamante de 2 quilates que Miguel había seleccionado sin consultarme realmente, en un estilo clásico, pero conservador, que nunca me había emocionado, pero que nunca me había atrevido a criticar. Miguel, dije, volteándome hacia donde estaba parado en la entrada del templo, te devuelvo tu anillo, y te deseo sinceramente que encuentres a alguien que esté genuinamente agradecida por tu atención y orientación, porque yo he decidido que merezco estar con alguien que esté agradecido por la mía. Dejé el anillo cuidadosamente en la pequeña mesa ornamentada que estaba junto al altar, donde normalmente se habrían colocado los anillos de boda durante la ceremonia. Y entonces caminé de vuelta por el pasillo central hacia la salida. Esta vez, el silencio no era incómodo o tenso, era poderoso, cargado de respeto por una decisión valiente, aunque dramática. Cuando llegué a la entrada donde mi padre me estaba esperando, tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero estaba sonriendo con una mezcla de orgullo y alivio. «Estoy increíblemente orgulloso de ti», me susurró al oído mientras me abrazaba fuertemente. «Acabas de mostrar más valentía de la que la mayoría de las personas demuestran en toda su vida». Las siguientes horas fueron un absoluto torbellino de actividad caótica. Tuvimos que cancelar inmediatamente la recepción en el Hotel Villamagna, coordinar la devolución de regalos de boda y explicar la situación a familiares completamente confundidos y, en algunos casos, genuinamente enfurecidos. La madre de Miguel, Carmen Morales, me confrontó en el estacionamiento del hotel y me gritó durante 15 minutos completos, llamándome egoísta, inmadura y emocionalmente inestable. Varios de los amigos de Miguel me miraron como si hubiera sufrido una crisis nerviosa pública y hubiera perdido completamente contacto con la realidad. Pero también hubo sorpresas que nunca había anticipado. Lucía me abrazó y me confesó que había estado esperando durante meses a que me diera cuenta de lo visiblemente infeliz que me había vuelto. «No eras tú misma cuando estabas con él», me dijo. «Era como si estuvieras constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de ser perfecta según sus estándares.
Carmen, mi hermana, me reveló que nunca había entendido realmente qué veía en Miguel, pero que no se había atrevido a expresar sus dudas porque pensó que yo estaba genuinamente enamorada y feliz. Mi tía María, que había estado casada durante 42 años con mi tío Fernando en lo que todos considerábamos un matrimonio modelo, se acercó a mí en el hotel y me susurró: «Ojalá hubiera tenido tu valentía cuando tenía tu edad». Hay cosas que una acepta cuando es joven que se vuelven imposibles de cambiar después de décadas. Incluso, algunos de los amigos más cercanos de Miguel se acercaron después de que él se hubiera ido furiosamente del hotel con sus padres. Carlos, su mejor amigo desde la universidad, me dijo: «Ana, honestamente, siempre pensé que merecías algo mejor. Miguel es un buen tipo en muchos aspectos, pero contigo siempre fue controlador de una manera que me incomodaba». Patricia, una de las esposas de sus colegas abogados, me confesó: «He visto cómo te hablaba en las fiestas de la firma. Siempre me pareció condescendiente, como si pensara que eras un poco tonta. Me alegra que te hayas dado cuenta antes de que fuera demasiado tarde». Esa noche, en lugar de estar en un avión hacia Santorini para mi luna de miel, estaba en mi apartamento, fuera de mi vestido de novia de 3.000 euros, comiendo pizza directamente de la caja y viendo comedias románticas terribles en Netflix. Y por primera vez en años me sentía completamente en paz conmigo misma. Las siguientes semanas fueron indudablemente difíciles. Tuve que lidiar con las consecuencias financieras devastadoras de cancelar una boda que había costado más de 30.000 euros. Tuve que enfrentar chismes constantes en redes sociales, con algunas personas apoyando mi decisión, pero otras criticándome por ser dramática, egoísta o emocionalmente inestable. Varios familiares mayores me llamaron para expresar su decepción y confusión, especialmente mis abuelos, que no podían entender por qué había rechazado a un hombre tan establecido y apropiado. Miguel intentó contactarme repetidamente durante las primeras semanas, alternando entre súplicas para que reconsiderara mi decisión y ataques furiosos a mi carácter, mi estabilidad mental y mi capacidad de mantener relaciones adultas funcionales. En uno de sus mensajes de voz más largos, me explicó detalladamente por qué mi reacción había sido completamente desproporcionada a sus comentarios, que según él habían sido malinterpretados debido a mi hipersensibilidad y mi tendencia a dramatizar situaciones normales. Escuchar ese mensaje fue increíblemente validador, porque confirmó exactamente lo que había realizado en los escalones de la iglesia. Miguel era genuinamente incapaz de reconocer que había sido cruel, condescendiente e inapropiado. En su mente, yo era simplemente demasiado emocional e irracional para entender sus intenciones benevolentes. Pero cada día que pasaba sin él, me sentía más segura de mi decisión y más conectada con partes de mí misma que había olvidado que existían. Comencé a notar pequeñas cosas que había perdido durante mi relación con Miguel, como cuánto disfrutaba realmente mi trabajo cuando no tenía que justificar constantemente por qué me quedaba hasta tarde en proyectos que me emocionaban, como cuánto me gustaba salir con mis amigas sin tener que revisar primero si Miguel tenía otros planes para mí, como cuánto apreciaba mi apartamento cuando no tenía que escuchar comentarios constantes sobre cómo debería decorarlo o mantenerlo. 3 meses después de la boda cancelada, recibí una llamada completamente inesperada que cambiaría el curso de mi carrera. Sandra Ruiz, una excompañera de trabajo que ahora dirigía su propia firma de arquitectura sostenible, había estado siguiendo mi trabajo a través de colegas mutuos. «Ana», me dijo, «he estado pensando en ti para una posición senior en mi equipo. Estamos trabajando en proyectos de vivienda accesible y diseño sostenible. Exactamente el tipo de trabajo que sé que te apasiona desde la universidad». Era literalmente la oportunidad laboral con la que había soñado durante años. El tipo de posición que Miguel siempre había desalentado sutilmente, describiendo como demasiado demandante y explicando que interferiría con nuestros planes familiares futuros. «¿Cuándo puedo empezar?», pregunté sin dudarlo ni un segundo. «¿Qué tal la próxima semana?». El nuevo trabajo me permitió explorar aspectos de la arquitectura que habían estado completamente dormidos durante mis años con Miguel.
Comencé a trabajar en proyectos de vivienda social, diseñando espacios que realmente mejoraban la calidad de vida de familias con recursos limitados. Era trabajo desafiante, creativo, y exactamente lo que había soñado hacer cuando era estudiante universitaria, llena de ideales sobre cómo la arquitectura podía cambiar el mundo. Por primera vez en años, me levantaba cada mañana emocionada por ir a trabajar. 6 meses después de la boda que nunca fue, estaba en una conferencia internacional de arquitectura sostenible en Barcelona cuando conocí a David Herrera. Era arquitecto paisajista especializado en espacios verdes urbanos y trabajaba para una organización no gubernamental diseñando parques y jardines comunitarios en barrios desfavorecidos de toda España. Nuestra primera conversación duró casi 4 horas. Hablamos sobre nuestros proyectos actuales, nuestras filosofías sobre el diseño socialmente responsable, nuestras visiones sobre cómo la arquitectura y el paisajismo podían abordar problemas de desigualdad social y crisis ambiental. En ningún momento durante esa conversación sentí que tenía que moderar mis opiniones, pretender ser menos inteligente o ambiciosa de lo que era, o buscar su aprobación antes de expresar ideas que podrían ser controvertidas o poco convencionales. «Me encanta cómo piensas sobre estos problemas», me dijo al final de la noche. «Me gustaría mucho conocer más sobre tus proyectos y tal vez colaborar en algo en el futuro». Era la primera vez en años que alguien había dicho que le gustaba específicamente cómo pensaba yo. No nos enamoramos inmediatamente. De hecho, pasamos casi 8 meses desarrollando una amistad sólida y una colaboración profesional antes de que nuestra relación se volviera romántica. Trabajamos juntos en un proyecto de vivienda sostenible que incluía jardines comunitarios, y descubrí que David no solo valoraba mis ideas, sino que frecuentemente las mejoraba con sugerencias creativas que yo no había considerado. Cuando finalmente comenzamos a salir románticamente, la diferencia con mi relación anterior era tan radical que a veces me preguntaba si había estado viviendo en una realidad alternativa durante mis años con Miguel. David me preguntaba genuinamente mi opinión sobre todo, desde dónde ir a cenar hasta decisiones importantes sobre proyectos de trabajo compartidos. Cuando tenía una perspectiva diferente a la mía, discutíamos el tema con respeto mutuo y curiosidad intelectual, y frecuentemente uno de nosotros cambiaba de opinión después de escuchar los argumentos del otro. «Me haces mejor profesional», me dijo una noche, 6 meses después de que empezáramos a salir. «Me haces pensar sobre problemas de diseño de maneras que nunca había considerado antes». Era exactamente lo opuesto de la dinámica que había tenido con Miguel. En lugar de necesitar la orientación constante de David, él valoraba y buscaba activamente mi perspectiva. En lugar de tener que agradecer su atención, él expresaba regularmente gratitud por mi compañía, mis ideas y mi contribución a su vida. Un año después de conocer a David, recibí un mensaje de texto completamente inesperado de Miguel. Había visto algunas publicaciones sobre mis proyectos recientes en LinkedIn y quería felicitarme por mi éxito profesional. «Siempre supe que tenías potencial», escribió. «Me alegra ver que finalmente lo estás aprovechando de manera productiva». No respondí al mensaje, pero esa noche se lo mencioné a David durante la cena en nuestro restaurante favorito. «¿Sabes qué es lo más revelador de ese mensaje?», dijo David después de escuchar toda la historia. «Que él genuinamente piensa que te está dando un cumplido generoso. No se da cuenta de que está revelando exactamente por qué tu relación no podía funcionar». «¿Qué quieres decir?». «Está diciendo que siempre supo que tenías potencial, como si él hubiera sido el primero en descubrir tu talento, como si fuera un mérito suyo haberte reconocido. En lugar de simplemente admitir que siempre fuiste brillante y talentosa, y que él simplemente no fue capaz de verlo, valorarlo o apoyarlo apropiadamente». David tenía razón completamente. Incluso en su intento de ser amable y congratulatorio, Miguel seguía posicionándose como la autoridad que validaba mi valor profesional. 2 años después de la boda cancelada, David y yo nos comprometimos. Pero nuestra conversación sobre el matrimonio fue completamente diferente a todo lo que había experimentado en mi relación anterior. «¿Qué significa el matrimonio para ti?», me preguntó David una noche, mientras caminábamos por el Parque del Retiro después de cenar. «Creo que significa elegir construir una vida juntos como socios iguales.
respondí sin dudar. Significa apoyar los sueños del otro, celebrar los éxitos del otro y trabajar colaborativamente a través de los desafíos que la vida nos presente. ¿Y qué pasa si nuestros sueños profesionales algún día entran en conflicto directo? Entonces, discutimos nuestras opciones honestamente. Encontramos soluciones creativas que respeten las ambiciones de ambos. Tal vez uno de nosotros hace un sacrificio temporal, pero esa decisión la tomamos juntos, considerando lo que es mejor para ambos a largo plazo y para nuestra relación. ¿Y qué pasa si tengo una opinión muy fuerte sobre algo que es importante para ti? Entonces, presentas tus argumentos y yo presento los míos. Tal vez me convences, tal vez te convenzo a ti, tal vez encontramos una tercera opción que ninguno de nosotros había considerado inicialmente. Pero la decisión final la tomamos como equipo. David sonrió con esa expresión de admiración genuina que había aprendido a reconocer y valorar. ¿Sabes qué me encanta de esa respuesta? ¿Qué? Que en ningún momento asumiste automáticamente que mi opinión tendría más peso que la tuya, o que yo tendría autoridad final sobre decisiones que afectan tu vida. Tenía razón completamente. Con Miguel siempre había asumido inconscientemente que su criterio era superior al mío, que él era más capaz de tomar decisiones importantes, que yo debía estar agradecida por su orientación y dirección. Con David, asumía naturalmente que éramos iguales, que ambos éramos adultos inteligentes y capaces, que ambos merecíamos respeto y consideración, que ambos teníamos perspectivas valiosas que ofrecer a nuestra relación. Nuestra boda fue pequeña, íntima y completamente diferente a la producción elaborada que había planeado con Miguel. 50 personas en el jardín de mis padres, con flores silvestres que David y yo habíamos plantado juntos durante las semanas anteriores a la ceremonia. No hubo coordinador profesional de bodas ni cronogramas estrictos. David y yo escribimos nuestros propios votos y ambos prometimos valorar las perspectivas del otro, apoyar los sueños del otro y crecer juntos como individuos y como pareja. Durante la recepción, mi padre dio un discurso que me hizo llorar de alegría pura. Hace 4 años, dijo, levantando su copa de vino, vi a mi hija tomar la decisión más valiente de su vida. No fue fácil, y no todo el mundo la entendió en ese momento. Pero Ana se dio cuenta de que merecía ser amada y respetada por quien realmente es, no por quien alguien más quería que fuera. Hizo una pausa, mirándome directamente. Y hoy, viendo cómo David la mira, viendo cómo se complementan y se respetan mutuamente, sé que esa decisión valiente la llevó exactamente a donde necesitaba estar. Ahora, 5 años después de la boda que cancelé y 3 años después de la boda que realmente quería, tengo una carrera que me llena de propósito, un matrimonio que me nutre como persona y una confianza en mí misma que nunca había experimentado antes. David y yo hemos construido una vida juntos que honra tanto nuestras ambiciones individuales como nuestro compromiso mutuo. Cuando tenemos desacuerdos, los discutimos con respeto y curiosidad. Cuando uno de nosotros necesita apoyo, el otro lo ofrece sin condiciones. Cuando celebramos éxitos, lo hacemos juntos, genuinamente orgullosos de los logros del otro. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido adelante con esa primera boda. Si hubiera ignorado esa voz interior que me gritaba que algo estaba fundamentalmente equivocado. Si hubiera cedido a la presión social, al dinero ya invertido, a las expectativas de todos a mi alrededor. Probablemente habría pasado años sintiéndome gradualmente más pequeña, más insegura, más dependiente de la validación de Miguel para cualquier decisión importante. Probablemente habría abandonado mis ambiciones profesionales más atrevidas. Probablemente habría perdido contacto con partes esenciales de mi identidad. Pero en lugar de eso, elegí escuchar esa voz interior. Elegí creer que merecía algo mejor que gratitud por ser amada. Elegí la valentía por encima de la comodidad social. Y esa elección cambió absolutamente todo. La lección más importante que aprendí no fue específicamente sobre Miguel o sobre relaciones tóxicas en general, sino sobre el poder insidioso de las pequeñas concesiones graduales, sobre cómo podemos perder partes fundamentales de nosotros mismos sin darnos cuenta, simplemente cediendo un poquito cada vez,
justificando cada pequeña erosión de nuestro sentido de valor personal. Miguel no era un villano de película. Era un hombre que había crecido en una sociedad que le enseñó que tenía derecho a cierta deferencia de las mujeres en su vida, y que nunca había cuestionado seriamente esas expectativas. Y yo era una mujer que había crecido en esa misma sociedad, creyendo que debía ganarme el amor siendo lo suficientemente buena, lo suficientemente complaciente, lo suficientemente agradecida por la atención masculina. Ninguno de nosotros había examinado conscientemente esos patrones hasta que fue casi demasiado tarde. Pero no era demasiado tarde para mí, y nunca es demasiado tarde para nadie que se dé cuenta de que merece mejor. Hoy, cuando mujeres jóvenes me preguntan sobre relaciones, siempre les digo lo mismo. Si alguien alguna vez te hace sentir que deberías agradecerle por estar contigo, esa persona no entiende lo que significa el amor verdadero. El amor real no es un favor que alguien te hace. Es una elección mutua que dos personas hacen porque genuinamente disfrutan, respetan, admiran y valoran quién es la otra persona. Y toda persona, sin excepción, merece exactamente ese tipo de amor, incluida yo, especialmente yo.